Muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a nuestro segundo ciclo de conferencias. Bienvenidos a todos, a cada uno de ustedes, a las universidades, tanto al público en general como estudiantes de la San Carlos, la Facultad de Ingeniería. Tengan una muy buena tarde. Hoy vamos a empezar con una conferencia bastante interesante. Esta estará impartida por el ingeniero Marco Carballo y trata acerca de la bioconstrucción con cal del siglo XVI. Es una conferencia que sin duda va a estar muy interesante. Póngale mucha atención, esta va a ser transmitida por Facebook Live y aquí pueden ver un poco acerca del conferencista que tendremos a continuación. Fue gerente de investigación y desarrollo de cal y pulverizados en Cementos Progreso, 17 años de experiencia en operaciones, comercial, estrategia y expansión, control de calidad y 8 años de docencia universitaria, ingeniería química industrial en la Universidad Rafael Andívar y tiene un Master Business Administration en Princeton University en Estados Unidos. Maestría en Mercadeo en Franklin University, también en Estados Unidos. Muy buena tarde, ingeniero. Buenas tardes. Tengan todos ustedes, bienvenidos sean. Bueno, es un gusto que hoy estemos por acá. Vamos a proceder. Me dice que necesita autorización para poder presentar. Ahorita vamos a solicitar a Multimedia que nos apoye con eso Estamos. para poder darle acceso. Ya. Muchas gracias. Solo tal vez me confirma si se puede ver la pantalla. Ya se puede ver su presentación. ¿Listo? Ahí está muy Listo. bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego. Muchas gracias a todo el equipo organizador y a todos los presentes. Vamos a comenzar hoy esta tarde de charlas hablando un poquito sobre la bioconstrucción con cal. Específicamente vamos a hablar de una cal que a través de los años, de hecho ya la empresa pues y la marca ya ha estado presente por más de 122 años en el mercado, y pues hoy vamos a platicar un poquito acerca de cómo hemos ayudado, ¿verdad? Por medio de la bioconstrucción a muchas poblaciones en el país, y creo que como futuros profesionales pues es una obligación que tenemos el poder aportarle algo a este gran país y al país en donde me estén ustedes viendo, ¿verdad? Con soluciones, productos y alternativas que ayuden pues a hacer grande a cada uno de los países en donde nos están viendo. Como decía Diego, mi nombre es Marco Vinicio Carballo y hoy pues voy a tener el gusto de acompañarlos en los próximos 50 minutos para platicar acerca de este gran proyecto que sin duda pues quiero que conozcan, y definitivamente replicable en muchos países, en muchas situaciones, porque la realidad de este país y de muchos es la que hoy vamos a ver acá. Entonces, para comenzar, vamos a hablar un poquito acerca de la bioconstrucción, ¿verdad? Prácticamente la bioconstrucción estudia las relaciones de la comunidad con su entorno edificado, con la naturaleza que lo rodea, y prácticamente es una integración de la ética, la armonía, el bienestar y la sostenibilidad para conseguir edificaciones coherentes, ¿verdad? Coherentes, oigan bien esta palabra, humanas, y que nos brinden en realidad ese bienestar que todos los humanos estamos buscando en cada una de las construcciones que edificamos. Al final pasamos muchísimo tiempo, y sobre todo ahora en tiempos de pandemia, pasamos muchísimo tiempo en la casa y tenemos que estar en el mejor lugar, ¿verdad? Pues estadísticas nos dicen que más del 70% del tiempo de nuestras vidas la pasamos en nuestras casas. Entonces tienen que ser lugares confortables, cómodos, seguros, que nos brinden ese bienestar que pues el día a día estamos buscando. Para eso vamos a hablar que la bioconstrucción simplemente nos sirve para construir e identificar si una casa es sana o realmente debemos reforzar la actual
y volver prácticamente una construcción sana. Muchas veces nosotros sin darnos cuenta, pues ya estamos acostumbrados a estar viviendo en las habitaciones en donde habitamos y no nos damos cuenta que estamos habitando una casa enferma, ¿verdad? Entonces, la bioconstrucción nos ayuda mucho a identificar y a construir ambientes mucho más sanos para nosotros, para nuestras familias, y en realidad utiliza materiales que son amigables con el medio ambiente, que son compatibles químicamente entre ellos y pues que no van a ocasionarle ningún peligro al ponerse en contacto con nosotros, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, ¿cómo definimos este término que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que las paredes son seres vivientes, nuestras casas son seres vivientes que necesitan respirar, necesitan absorber los rayos del sol, necesitan protegerse de la humedad, del viento, pero a la vez hacer esa sinergia, ¿verdad? Esa sinergia entre los términos de energía, materiales, el aire y el agua. Entonces, cuando se conjugan todos estos términos, que tenemos una excelente iluminación, que aprovechamos la luz del día, que son hechos con materiales que son compatibles con el método constructivo que estamos utilizando, a mí me da mucha satisfacción ver este tipo de construcciones. Sin embargo, me da mucha tristeza que nosotros veamos muros de paredes, ya sea recubiertas, ¿verdad? Con morteros casi que impermeables. Me da lástima ver esas paredes hechas de bloc y que son forradas o repelladas prácticamente con texturas plásticas, que en realidad lo que hacen es que no respiren las paredes. Es bien importante que nosotros tengamos conciencia de que necesitamos que nuestros ambientes pues transpiren, respiren y expulsen, ¿verdad? Todo aquello que prácticamente no es bueno para tener dentro de la casa. Entonces es ahí en donde entra prácticamente el término de una casa sana, cuando nosotros hacemos el buen uso de todos esos recursos naturales que hoy, gracias a la vida, tenemos. Y una casa enferma es pues aquella casa que por ciertas condiciones no tenemos nosotros una ventilación adecuada, no cumple con las condiciones mínimas prácticamente para que un individuo, un humano viva dentro de ellas, y tenemos muchísimos problemas donde no tenemos esa sinergia con el medio ambiente que nos permite tener construcciones sostenibles. Y van a ver este caso que es escalofriante. Entonces vemos que la diferencia entre la casa sana y la casa enferma es prácticamente la sinergia que nosotros vayamos a tener dentro de la energía, los materiales, el aire, ¿verdad? De nuestro medio ambiente, de nuestro entorno, y prácticamente el agua. Como bien nos decía Stephen Gardiner, ¿verdad? Las buenas edificaciones provienen de buenas personas, de buenos profesionales, ¿verdad? Que al final resuelven problemas con un buen diseño. Aquí podríamos resumir nosotros el tener una casa sana y una casa enferma. Entonces, sabias las palabras de Stephen Gardiner, ¿verdad? Pero esto nos da origen a lo que a continuación les voy a presentar. La bioconstrucción, pues acá se engloban 4 términos bien importantes. Número 1 es el diseño bioclimático. Número 2 son materiales biocompatibles, ¿verdad? Estamos diciendo que si utilizamos un material tiene que ser compatible con el otro, pero los dos juntos van a ser compatibles con el medio ambiente y nuestro entorno. Vamos a tener que hacemos uso de una alta eficiencia en cuanto a temas energéticos, ¿verdad? Aprovechamos todos estos recursos naturales que tenemos alrededor de nuestras viviendas, pero vean este último que creo que es uno de los más importantes. Tiene un impacto social. Y cuando hablamos de un impacto social, hablamos de que tiene un impacto en todas las sociedades en donde nosotros nos estamos movilizando. Tiene un impacto hacia el vecino, tiene un impacto hacia nuestro medio ambiente, tiene un impacto hacia los hijos que van pues
prácticamente habitar más adelante en estas generaciones futuras, y hacemos uso de esos materiales, de ese diseño bioclimático, de esa eficiencia energética, y ahí, si se dan cuenta, se van conjugando todos los temas para poder generar lo que hoy llamamos bioconstrucción. Y ese término es muy amplio, es muy amplio. La bioconstrucción, des en cuenta que ahora hay edificios de 20, 30 niveles que están implementando diferentes métodos para generar esa bioconstrucción. Algunos están haciendo, por ejemplo, terrazas, en donde pues antes había churrasqueras, antes era una zona de movimiento, ¿verdad? De personas, pues hoy vemos que ya son zonas prácticamente jardinizadas. Eso nos da que estamos haciendo uso del diseño bioclimático, estamos haciendo uso de esos materiales biocompatibles, ¿verdad? Que son amigables con el medio ambiente. Hoy vemos jardines verticales que nos embellecen esas edificaciones que estamos haciendo, pero el término va más allá. Y entonces, cuando hablamos de un diseño bioclimático, ¿verdad? Estamos analizando prácticamente cómo nosotros hacemos desde el punto de vista topográfico, el aprovechamiento del sol, el uso del aire, ¿verdad? Hacia dónde va la tendencia del aire, la ventilación natural. Todos estos términos van enfocados a un confort en la vivienda que nosotros estamos haciendo. ¿Y esto con qué objetivo? Pues para utilizar la menor cantidad de recursos que nos hagan, pues, tener de cierta manera un impacto a ese medio ambiente que hoy, pues, tanto auge y tanta importancia le estamos dando, y que hoy se encuentra lastimado y muy crítico, ¿verdad? Esa situación. Entonces, la idea del diseño bioclimático lo vamos a definir como las condiciones de confort óptimas para reducir en gran medida, ¿verdad? Por ejemplo, el uso del aire acondicionado, el tener encendidas las luces 24/7, ¿verdad? Y tener el menor uso o consumo energético, y por ende el gran impacto ambiental que esto conlleva. Entonces, el diseño bioclimático es fundamental al momento de nosotros generar estas soluciones. Vemos que tienen que ser materiales compatibles. Hoy tenemos y estamos hablando mucho del tema ambiental, entonces tenemos que buscar ciertos materiales que tengan menor huella de carbono, por ejemplo, ¿verdad? Menor huella ambiental. Tenemos que tener en cuenta también de que todos los materiales tienen un ciclo de vida y que debemos de aprovechar ese ciclo de vida para darle el mayor uso a los mismos, y podamos tener nosotros de cierta manera un manejo adecuado de todos estos materiales que de cierta manera, si no los utilizamos bien, en el tiempo se vuelven residuos, ¿verdad? Residuos que no vamos a utilizar, que no nos sirven para nada y que prácticamente hay que desechar a este medio ambiente. También, pues, hablamos de la vida útil, de la durabilidad de los materiales, qué material se conjuga con qué, cuáles son compatibles. La idea es utilizarlos y que sean, pues, con el mayor tiempo posible. Y hoy vemos que cada vez más se está utilizando el humano, ¿verdad? La madera, el corcho, la cal. La cal es un producto, miren, ustedes, tremendo. Las sílices, ¿verdad? Las arcillas cada vez más se están mezclando con las cales para producir diferentes materiales alimenticios que proporcionen diferentes características a los materiales que hoy estamos aplicando. El yeso y el grafeno. Aquí es de contarles alguna historia. Nosotros hace como 3 años estuve dando un curso de bioconstrucciones en España, y los españoles, después de 40 años de estar utilizando las mezclas predosificadas, ¿verdad? Esos productos que tienen muchísimas adiciones químicas, que son compuestas con polímeros, fibras, pues han dejado de utilizar estos materiales y se están volcando prácticamente a utilizar materiales mucho más compatibles y naturales, ¿verdad? Entonces, hoy vemos que las caleras están resurgiendo en España, en Italia, en Marruecos, debido a que los grandes productores se están dando cuenta de que hoy está tomando auge la bioconstrucción.
Y cuando hablamos de la bioconstrucción, como les decía, es un término bastante amplio, pero hay que centrarnos en decir, ¿verdad?, que la bioconstrucción es el uso adecuado de todos los recursos para ser amigables con nuestro medio ambiente. Entonces, 40 años después, como les estoy diciendo, la cal está tomando mucha importancia en Europa debido a que cada vez más están volviendo, por ejemplo, las cales hidráulicas, están haciendo mezclas entre las arcillas y la cal para poder generar nosotros repellos. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de hacer mucho más fresco, mucho más amigables, mucho más sanos los ambientes, ¿verdad? Nos decían ellos que la sociedad cada vez más está con muchos problemas de salud, ¿verdad? Tienen muchas alergias, tienen alergias rinitis. ¿Por qué? Porque todos esos materiales que anteriormente estaban utilizando, pues de cierta manera, como les decía, 40 años después les están pasando la factura. Se están desprendiendo metales pesados, son fuentes por ejemplo, de formación de mohos, de esporas, y todo eso, ¿qué creen? Cuando estamos adentro de la casa, ¿hacia dónde se nos va? Entonces, los españoles, los marroquíes, los italianos, que son grandes, pero ellos son grandes investigadores en temas constructivos, se están dando cuenta de que lo más importante es el confort, la seguridad y el bienestar del ser humano. Entonces están volviendo de nuevo al origen, ¿verdad? Y todo va cambiando, y todo son tensiones, y pues hoy de eso vamos a estar hablando, ¿verdad? Pero como les decía, los materiales biocompatibles prácticamente lo que hacen es hacer una sinergia entre ellos, hacer ambientes mucho más saludables, hacer ambientes que sean sanos de cierta manera, y pues que perduren en el tiempo haciendo uso de estos materiales que de cierta manera fueran residuos si no los utilizamos de una manera correcta. Vemos que cada vez más estamos nosotros haciendo uso de esa terminología que se llama alta eficiencia energética, ¿verdad? Estamos ahorrando energía, puesto que esto es el pilar importante en cuanto al tema de bioseguridad. Me da mucha satisfacción que cada vez más las casas, los edificios están utilizando, por ejemplo, el vidrio, espacios mucho más abiertos. Sin embargo, pues hay una gran parte de la población que no tiene acceso a estos beneficios, ¿verdad? Por los materiales que utilizan, por las situaciones que viven, pero está en nosotros como futuras generaciones, pues, generar todo este tipo de proyectos. Entonces vemos que hoy en día pues ya tenemos tecnología de bajas en carbono, tenemos envolventes térmicos, ¿verdad?, de alta prestación. Esto pues hay materiales que nos aíslan si son ambientes muy fríos o muy calientes, tenemos ambientes mucho más saludables, con mucho bienestar, ¿verdad? Ya no son aquellas cuevas que construíamos antes, y pues el aislamiento acústico con este crecimiento poblacional que tiene el globo terráqueo, pues se ha vuelto bien importante, ¿verdad? Entonces vemos que cada vez más suena que tenemos que hacer uso de esa alta eficiencia energética. Y definitivamente el impacto social, ¿verdad? Es una preocupación mundial que cada vez más, pues hay poblaciones de escasos recursos en condiciones precarias, y pues que prácticamente quedan en el olvido sin ningún apoyo y sin ningún método constructivo que les permita a ellos pues tener de cierta manera una vida digna. Entonces, hoy pues vengo a presentarles un tema relacionado a este tema de impacto social. Sin embargo, vamos a ver antes las ventajas de la bioconstrucción. Las ventajas de la bioconstrucción es que prácticamente volvemos al origen, ¿verdad? Al utilizar esos materiales que de cierta manera teníamos de forma natural, como la madera, las arcillas, la cal, y generar con ellos mezclas tradicionales o productos que nos permitan recubrir de cierta manera las estructuras que nosotros utilicemos, fabriquemos o construyamos,
de una manera segura y amigable con el medio ambiente. Hoy hablamos de rapidez en la ejecución, un uso tradicional de los recursos que hoy tenemos, tomamos lo que tenemos y con eso construimos. Tenemos sistemas ligeros, ¿verdad? Cada vez más, como les decía, estamos utilizando materiales que son muy amigables con nuestro medio ambiente, sistemas ligeros que van a demandar, por ejemplo, 400 kilogramos por metro cúbico de esos materiales versus 2.500 centímetros cúbicos kilogramos, perdón, por metro cúbico, ¿verdad? Que demanda el concreto. Si hacemos una estructura solo de concreto, por ejemplo, reducir emisiones es un tema que cada vez es más importante. La construcción en seco, ¿verdad? Tenemos un problema de humedad. Hoy en día, pues podemos construir sin necesidad de consumir esa agua que tanto requieren los materiales. Tenemos menor costo de mantenimiento energético, puesto que nosotros podemos crear, como les digo, mediante la técnica de la bioconstrucción, diferentes estructuras con diferentes materiales que hagan uso de estos recursos naturales. Tenemos también que van a ser de mayor confort, ¿verdad? Por ejemplo, en Guatemala ocurre un problema de que nosotros tenemos construcciones y muchas construcciones. De hecho, mi casa es construida con concreto. Entonces, en tiempo de calor, las casas son pero súper calientes y en tiempo de frío, por ejemplo, ya ahorita noviembre, diciembre, enero y febrero, que son los meses más fríos del año, pues las casas parecen un refrigerador. Entonces, estos materiales, de cierta manera, nos aíslan y nos dan características de confort. Y número 8, pues el impacto social y el mejoramiento de la salud y el bienestar a las personas, ¿verdad? Esto es lo que les decía de ese tema tan álgido, ¿verdad? Pero tan certero que están llevando los europeos al determinar, ¿verdad? Que muchos problemas alérgicos vienen de los sistemas constructivos que 40 años atrás han estado utilizando. Entonces, vamos a hablar acerca de este bonito proyecto que realizamos. Va prácticamente la bioconstrucción y la salud, ¿verdad? En la aldea San Luis Buenavista, en el municipio de San Cristóbal Acazahuastlán, aquí en el Progreso. Muy cerquita de nuestra capital, muy cerquita del desarrollo inmobiliario que ha tenido este país. Y pues este proyecto prácticamente tenía como objetivo llegar a determinar qué podíamos hacer utilizando los materiales del lugar, utilizando uno de los materiales, como les he venido platicando, más utilizados a nivel mundial, que es la cal, y que de esta manera nosotros, al estar uniendo estos materiales que son compatibles, encontrarle una solución a un determinado problema que tuviera una comunidad de nuestro país. Y con ello, pues, demostrarnos a nosotros mismos que la bioconstrucción también sana vidas. Y pues veamos, Aldeas San Luis Buenavista está ubicada a 109 kilómetros de la ciudad de Guatemala, muy cerquita, ¿verdad? O sea, estamos hablando del desarrollo inmobiliario de la capital versus esta realidad que sufren miles de guatemaltecos en nuestro país. Este proyecto tuvo un alcance de 700 habitantes en esta comunidad. Vemos que las personas prácticamente habitan, voy a poner aquí mi pointer para que ustedes puedan ir apreciando, pero vean, ellos tienen acá su casa de habitación, su tendedero, tienen la pila, el cuarto de lavado prácticamente, esta es la cocina, pero a la vez tienen la crianza de animales. Y vemos que tienen perros, cerdos, gallinas, y todos, pues, están conviviendo en el mismo espacio. Este proyecto, como les digo, tuvo un alcance de 700 habitantes, 64 familias beneficiadas en condición de extrema pobreza. Eran casas de habitación de 15 metros cuadrados en promedio y prácticamente ayudamos a personas que tenían un salario promedio de 788 quetzales al mes, aproximadamente $100 al mes. Y con esos
$100 al mes, vivían entre 5 y 6 personas por habitación, por casa, ¿verdad? Entonces, ¿se imaginan en qué condiciones puede vivir una familia de 6 integrantes con $100? En realidad, pues, no sé cómo le hacen, ¿verdad? Pero es muy poquita plata. Vemos que teníamos estas condiciones. Si se dan cuenta, son ambientes desolados, tenebrosos, pero son ambientes reales, ¿verdad? Son ambientes en donde ustedes pueden encontrar al abuelo, a la abuela, a los papás y a una cantidad de hijos, que de cierta manera, encontramos una casa donde habían 11 hijos, ¿verdad? Y los 11 hijos vivían en una casita como esta. Ya les digo que eran la casa, la habitación en donde ellos pues dormían, cocinaban, tenían sus mazorcas, tenían sus animales, era de 15 metros cuadrados. Era una construcción bien pequeña. Quisimos hacer un proyecto también que nos diera este impacto social que andábamos buscando. Vemos que tenemos un impacto en las familias de esta comunidad, ¿verdad? De San Luis Buenavista. Pero queríamos también, ¿verdad?, tener un impacto que nos ayudara a encontrar una solución para esas generaciones futuras, haciendo uso de los recursos que hoy, pues, contaba la gente, ¿verdad? Muchas veces estas poblaciones no tienen recursos ni para comer, menos van a tener un recurso económico para mejorar esas condiciones de vida. Y vemos acá en la fotografía, ¿verdad?, que esas condiciones son tan desfavorables que las generaciones futuras seguramente las van a seguir, ¿verdad? Sin ninguna esperanza de un bienestar mejor. Veíamos también que teníamos problemas de agua. Acá miren, era una situación bien crítica. Los pozos que están prácticamente dentro de la comunidad se encuentran contaminados. Entonces, veíamos y habíamos encontrado muchísimos niños que tenían problemas prácticamente gastrointestinales, porque las condiciones con que se alimentaban y bebían estas aguas eran muy malas, ¿verdad? Aparte, el área es una área muy minera, ¿verdad? Existen muchos minerales y el agua prácticamente venía contaminada con diferentes metales, ¿verdad? Que pues pasan toda esa contaminación a la salud de los habitantes. Y pues quisiera que vieran este slide, ¿verdad? Vean este slide muy bien y véanlo y analícenlo, pero esta es la realidad en que viven miles de guatemaltecos en nuestro país y no nos podíamos quedar con los brazos cruzados y queríamos apoyarlos a mejorar esas condiciones de vida, ¿verdad? Pero al estar haciendo, me acuerdo yo en esos 3 meses que estuvimos de investigación antropológica, vimos y determinamos, ¿verdad?, que pues no solo tenían que lidiar con problemas de humedad, con problemas climáticos, con el problema de la pobreza, con el problema de la falta de alimentos, con el problema de la falta de desarrollo y oportunidades. Sino vean, vamos a hacer un zoom, voy a poner acá, vamos a hacer un zoom a esta parte en donde yo estoy haciendo, moviendo el pointer, ¿verdad? Y vamos a ver que tenían que lidiar con un problema más, y era el problema de la salud, ¿verdad? No solo por las malas condiciones, por la falta de agua, sino tenían que combatir de cierta manera a este animalito que vemos y que le hicimos un zoom, ¿verdad? Lo vimos por la lupa porque es de cierta manera un animalito que no se ve muchas veces y que estas poblaciones también lo están viviendo. Entonces, es ahí en donde vimos de que 2 de cada 10 personas tenían prácticamente el mal de Chagas. De las 700 personas
60 personas en este lugar ya presentaban los signos del mal de Chagas. Muchos de ellos ancianos, muchas de ellas ancianas, personas de edades avanzadas, ¿verdad? De cierta manera se acostumbraron a vivir con este mal, ¿verdad? Y este mal pues lo da este animalito que ustedes pueden ver del lado derecho de mi pantalla. Pues a mí no me desagrada el animalito, pero es súper peligroso al momento de nosotros estar conviviendo dentro de nuestras casas con él. Y es la chinche picuda. La chinche picuda pues tiene en alerta máxima a todas las poblaciones en América y nos debería de preocupar a nosotros como futuros profesionales de la ingeniería civil, y debemos como les decía, participar y desarrollar proyectos, materiales, soluciones que nos ayuden a darles a estas poblaciones necesitadas, ¿verdad? Una solución a este problema que ellos tienen. Entonces veíamos, no solo tienen que luchar con el medio ambiente, con las condiciones que tienen sus habitaciones, con el problema de la pobreza, con la falta de oportunidad, sino que tienen que combatir y pelear, ¿verdad? Prácticamente su sobrevivencia contra este animalito, prácticamente. En Guatemala se estima que hay en América, ¿verdad? En América, porque ese es un problema de todo el continente. En América hay 100 millones de personas en riesgo, de las cuales 18 millones de personas son infectadas por este animalito. 45,000 personas mueren al año en toda América Latina, ¿verdad? En Guatemala no es la excepción. En Guatemala hay 4 millones de personas en riesgo. ¿Se imaginan eso? Si somos 17 millones, estamos hablando prácticamente que más del 25% de la población está en riesgo. 730,000 personas son contaminadas o están contaminadas hoy en día por este animalito. Y pues todo el país prácticamente está en riesgo. Está en riesgo porque estos animalitos viven en climas cálidos, en ambientes que son pues desafortunadamente sucios, y son grandes, pero grandes habitadores de las construcciones de adobe y de bajareque. ¿Y cómo es que actúa este animalito? ¿Por qué es tan peligroso y por qué requirió más bien nuestra atención? Veamos la siguiente gráfica. Acá prácticamente vemos que el animalito pues puede ser transmitido de un lugar a otro por nuestros convivientes, ¿verdad? Prácticamente las gallinas, los cerdos, los pollos, los perros que tengamos en nuestra casa, y desafortunadamente estas personas conviven en el cuarto de habitación con ellos. Entonces vemos que las chinches pues se trasladan de un lugar a otro por medio de estos animalitos. Estos animalitos vienen, pican a las personas cuando están dormidas, específicamente cuando está en oscuridad y las personas están en reposo. Esto quiere decir cuando están durmiendo. Y conforme ellos van introduciendo de cierta manera el pico para poder picar al ser humano, también van defecando, ¿verdad? Y al momento de defecar, ellos, es como un gatito, ¿verdad? El gatito pues va a hacer sus necesidades y luego pues las entierra. Algo así es el mecanismo de funcionamiento de este animalito, ¿verdad? Tenemos el animalito, pica, hace sus excrementos y las excretas pues prácticamente ingresan al agujerito que el animalito les hizo, y por medio del torrente sanguíneo se van estas heces, ¿verdad? Estas heces, si no tenemos el cuidado necesario, la detección temprana de esta enfermedad, puede que nosotros en 20 años no nos dimos cuenta que teníamos este mal hasta que llega nuestra muerte, ¿verdad? ¿Y cómo es que llega nuestra muerte? Pues simplemente el corazón adquiere un tamaño de 6 veces el tamaño. ¿Se imaginan si mi puño en mi corazón es del tamaño de mi puño? No quisiera verlo crecido 6 veces a causa
del parásito presente en las heces de este animalito. Y pues hay diversas organizaciones, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud está muy preocupado porque van en aumento este mal, ¿verdad? Que se traslada prácticamente, como les decía, conviviendo en ambientes no adecuados, en ambientes en donde prácticamente no tenemos bienestar, sucios, en donde tenemos convivencia con los animales domésticos, y vemos que hay en el mundo alrededor de 7 millones de personas infectadas, y muchas de ellas no lo saben, y lo van a saber 20 años después de contraída esta enfermedad. Solo 1 de cada 10 es prácticamente diagnosticada. De ahí el resto, los otros 9, no sienten nada, no tienen ninguna molestia, no presentan ningún malestar, ¿verdad? Y pues prácticamente no existe cura para esto. No existe cura más que hacer uso de los sistemas que nos permite la bioconstrucción. Y es ahí en donde les digo que la bioconstrucción puede salvar vidas, puede mejorar el bienestar de las personas haciendo uso de materiales naturales propios de la región, que son gratis, ¿verdad? Porque esa era otra, no podíamos nosotros hacer uso de materiales que no pudieran comprar estas poblaciones. Entonces hicimos uso de estos materiales propios del lugar, económicos, muchos pues gratis, otros sí tuvimos que comprar cierta cantidad de arenas, pero en realidad fue mínimo lo que compramos, y hoy les voy a compartir qué hicimos. Nuestra primera fase del proyecto pues fue educar a las personas sobre la higiene. Ellos pues desconocen este término. Recordemos que no tienen ni agua para tomar, mucho menos van a tener agua para poder higienizarse ellos, menos higienizar pues de cierta manera los lugares en donde están viviendo. Entonces educamos a las personas sobre la importancia de la higiene, y después ya venimos y les dijimos que íbamos a hacer uso de la bioconstrucción para poder nosotros generar un material que nos permitiera combatir esa lucha, esa guerra que hoy tenían y que de cierta manera estaba afectando la vida del 10% de la población en esa comunidad. Y pues desarrollamos un material que nosotros le llamamos ecorrevoque, que es un mortero prácticamente, es una mezcla de materiales cementicios con agua, con arena, que nos va a dar esas características que pueden ser aplicables en construcciones de adobe y de bajareque para prevenir este tipo de animalitos y pues de cierta manera dignificarle la vida a las poblaciones. Y la tercera fase fue el uso de la pintura de cal como prácticamente un insecticida, un bactericida. Cabe mencionar que la cal tiene la característica de ser un material muy alcalino, tiene alrededor de 12.4, y al momento de que un insecto comience a caminar, ¿verdad?, sobre una pared pintada o repellada con morteros de cal, pues el insecto se va de cierta manera va a chupar las patas y va a sentir el sabor amargo que tiene la cal. Muchas veces si tenemos cal suelta también, ¿verdad? Al momento de que los insectos, como la chinche picuda, se llegue a chupar las patas, pues va a lastimar su tracto intestinal, ¿verdad? Por la alcalinidad tan drástica que tiene la cal. Entonces, pues es una manera de evitar estos insectos, estas pestes. No sé si han visto ustedes también que los agricultores pintan, por ejemplo, las cortezas de los árboles, es en prevención de estos insectos, ¿verdad? De estas pestes. Y pues nos preguntamos nosotros, pues nos puede funcionar también la pintura de cal, ¿verdad? A base de cal, para nosotros pues generar esa película que nos permita que las chinches picudas no entren a las casas de estas personas en estas comunidades afectadas por el mismo. Y pues hoy les voy a presentar la fórmula del ecorrevoque. El ecorrevoque pues lo hicimos
simplemente mezclando 3 botes de arcillas del lugar, con el que ellos mismos hacían sus adobes, ¿verdad? Un bote de arena de río, había un río muy cercano en donde nosotros tomamos esa arena, la cernimos, de tal manera en que los materiales fueran de cierta manera con la misma granulometría, un saco de calor calza y una bolsita de 5 kilos de detergente en polvo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, no usamos ningún otro material que fuera, por ejemplo, a un aditivo, a un tipo de material cementante. No. Utilizamos materiales propios del lugar. Y ahí vemos a las mujeres en la fotografía, cómo lo aplican. Este material es fácil de aplicar en las paredes, en las construcciones de adobe y de bajareque. Y vean lo mejor, el rendimiento fue, si lo aplicábamos con plancha, de 18 metros cuadrados, bajo esta receta que les estoy compartiendo, y si era aplicado a mano, puesto que muchas de las personas que habitaban este lugar no tenían una plancha con que aplicar este material, entonces la aplicaban con la mano. Obviamente teníamos cierto desperdicio que se desprende, pero vean este rendimiento. Teníamos un rendimiento de 15 metros cuadrados aplicado a mano. Y todos los materiales, la arena fue tamizada a 1/8 de pulgada, ¿verdad? Entonces hicimos un material de cierta manera arenoso para poder mezclarlo con la arcilla y la cal, y que esto pues nos diera ciertas características cementantes. Utilizamos un conglomerante que ellos pues obviamente sí utilizan porque sí lavan la ropa, ¿verdad? Como lo es el detergente en polvo. Y utilizamos un ingrediente que es básico y que es muy compatible con las arcillas. Y ese ingrediente es la cal hidratada Orcalza. Entonces vamos a definir como la cal, que es un polvo blanco producido a través o como resultado de la molienda y la hidratación de la cal viva para dar como resultado la cal apagada o la cal hidratada. Aquí es importante que tengan en cuenta de que debe de ser una cal de buena calidad, la que ustedes utilicen, para poder nosotros unir estos componentes y que se desarrollen de la mejor manera al momento de aplicarlo. Aparte, como les decía, ¿verdad? A mayor pureza, obviamente la alcalinidad de este material va a tender a ser mayor. Entonces, en el caso de esta cal, pues nosotros tenemos un 65 a 68% de hidróxido de calcio, ya como cal apagada, es un material bastante puro y pues que lo podemos encontrar en todas las ferreterías y distribuidoras del país. La pintura de cal, pues nos dispusimos luego de que, vean esto, qué belleza, a mí me gustaba mucho, porque del lado derecho de la pantalla, aquí donde está mi pointer, ustedes pueden ver cómo quedaba el ecorreboque ya aplicado en esas estructuras de adobe y de bajareque, ¿verdad? Porque teníamos las dos tipos de estructuras, pero vean, la mezcla se desempeñaba a la perfección, ¿verdad? Nos daba un acabado perfecto, en donde prácticamente la chinche ya no se iba a meter, porque la chinche tiene la característica de meterse en las aberturas que dejan los adobes. Hoy, si se dan cuenta, pues acá vemos que el material prácticamente deja sellado el adobe. Entonces ya la chinche pues no se puede meter en esas aperturas que nos dejaba o en esas grietas como vemos en esta parte superior de adobe o de bajareque. Pues también hicimos el análisis al aplicar esa pintura de cal. La idea era que también tuvieran ellos esa capa que protegiera y que no permitiera que la chinche picuda ingresara a estas viviendas y pudiera infectar a más pobladores. Entonces preparamos la pintura de cal utilizando medio bote de agua, 3 palas de cal. Pues nosotros podríamos haber mencionado litros y kilogramos o libras, ¿verdad? Al momento de dar la receta. Sin embargo, la población pues no estaba familiarizada con esta terminología o con los sistemas de medición.
Acá sí les coloqué 1 libra de sal, puesto que ellos van a las tiendas, ¿verdad? A comprar 1 libra de sal. Entonces utilizábamos medio bote de agua, 3 palas de cal, 1 libra de sal, y eso nos podría rendir prácticamente para 2 casitas, ¿verdad? Entonces, sí, solo pintábamos por el lado de afuera. La población pues pintaba del lado adentro y del lado de afuera. Entonces, esto pues les cambió la vida a ellos y nos garantizó de que la chinche picuda se fuera a alejar de estas poblaciones. Los resultados fueron grandiosos. Vean cómo eran las condiciones iniciales. Acá vemos y les pongo las condiciones iniciales. Pueden seguirlo a través del pointer. Luego este material, que es a base de materiales de la bioconstrucción, pues muchos de los habitantes dijeron, no, es que miren, yo no quiero pintar, ¿verdad? Solo lo voy a dejar así. Existe una diferencia entre el estado natural y cómo quedó solo aplicado el ecorrevoque. Pero existe una diferencia mayor al momento de aplicar esa pintura de cal. Entonces ellos nos decían, no, es que miren, les agradecemos mucho el habernos dado esta solución, porque vemos que nuestras casas ahora están más limpias. Ahora nos obligamos a nosotros a tenerlas más ordenadas. Cada vez nos sentimos que estamos libres de ese peligro de la chinche picuda. Y vean que las soluciones fueron soluciones localizadas, pues, porque utilizamos materiales del lugar, aplicamos la bioconstrucción prácticamente para salvarle la vida a muchos pobladores de esta comunidad. Las propiedades de estos materiales fueron pues muy importantes, ¿verdad? Obviamente todos los materiales fueron adherentes, tenían cierta resistencia, propiedades térmicas, durables, ¿verdad? Hoy en día pues hemos estado visitándolo y no hay desprendimiento de estos materiales, puesto que las arcillas con la cal pues generan materiales que modifican de forma química, física y mecánica. Estas arcillas generan materiales complejos como el silicato de calcio y los aluminatos de calcio, que a la larga son los causantes de la resistencia en el cemento. Tienen prevención, ¿verdad? Porque la cal es muy afín al agua, entonces previene mucho la humedad. Por la alcalinidad de la cal también, ¿verdad? Tiene gran impacto en la formación de esos mohos indeseados para la salud de los pobladores, y el procedimiento de preparación de estos materiales era muy, muy fácil, ¿verdad? Solo los ingredientes que yo les decía, los mezclábamos y los aplicábamos en las construcciones de adobe y bajarete. Hicimos uso de la bioconstrucción. Le salvamos muchísimo la vida a muchas personas, estoy seguro de eso. Mejoramos las condiciones que esta niña, que se llamaba María Luisa, tenía en ese momento, y le dimos una esperanza de una vida mejor, ¿verdad? Es increíble cómo nosotros fuimos apreciando estas condiciones, ¿verdad? Vean estas condiciones que de verdad, aquí ven ustedes a la gallina, aquí ven la ropa tendida. Cuando nosotros entrábamos a esta casa, aquí tenían, pues solo les alcanza para frijol y maíz, ¿verdad ustedes? Entonces tenían los sacos de maíz, los sacos de frijol, habían unas mazorcas ahí que por la falta de abono, de fertilizantes, pues eran unas mazorquitas de unos 10 centímetros de tamaño, ¿verdad? Y donde duermen, pues ahí tenían a las gallinas, ahí meten a los cerdos a dormir, y vean estas condiciones, ¿verdad? Eran condiciones que realmente pues daban ganas de salir corriendo y de llorar en ese momento. Pero los pusimos a trabajar, ¿verdad? Entonces nos apoyaron las mujeres, los niños, mientras los hombres se iban a las actividades agrícolas, los pusimos a trabajar. Tanto el Ministerio de Salud nos ayudó muchísimo, también tuvimos un voluntariado, y toda la población pues mejorando esas condiciones de vida. Y vemos el después. Fueron construcciones que después de esa educación de limpieza, de esa educación en donde no podían convivir los animales domésticos con las personas, después de aplicar estos materiales que forman parte de la bioconstrucción, la vida de estos habitantes, de estas personas que estaban en riesgo, comenzó a cambiar. Y vean estas construcciones.
hasta las ventanas que están hechas con barrotes de palos, pintaron de cal con el objetivo de que la chinche pues no llegue hasta donde ellos están durmiendo. Vean cómo quedaron las casitas después de aplicada prácticamente estos materiales. Y la sonrisa volvió a esta población, ¿verdad? Estas construcciones que teníamos que eran desastrosas, pero más que desastrosas, eran muy peligrosas para estas poblaciones, puesto que tenían gran presencia de este animalito que les digo, causante de esta enfermedad del mal de Chagas. El volver a ver a estas personas sonreír, el agradecimiento que nos dieron, fue increíble, ¿verdad? Por ejemplo, doña María, que era mamá de María Luisa, ¿verdad? Acá si se dan cuenta, ella pues ya tiene acceso a un tambo de gas para la cocina. Sin embargo, pues vean, aquí era prácticamente ellas, o sea, ustedes podían ver de un lugar a otro la cocina, ¿verdad? Esta era la entrada de la habitación y hoy pues le pudimos agregar de cierta manera ese barro mezclado con la cal para poder diferenciar el cuarto donde ellos duermen de la cocina. Ellos pues tienen su tambito de gas acá, cerca de la puerta, para que no se lo roben. Pero vean, la gente sonreía, ¿verdad? La gente sonreía porque decía, miren mis ambientes, ahora se miran limpios, ahora se mira más grande mi casita. Y eran los mismos 15 metros cuadrados que les platico, pero ya eran con otras condiciones y otra esperanza de bienestar. Y es ahí en donde nosotros como empresa, como marca, pues dimos un aporte importante para seguir prácticamente construyendo juntos el país en donde todos queremos vivir, proporcionándoles una esperanza de vida utilizando la bioconstrucción a esta población. Y créanme que el resultado de todo esto fue súper, súper beneficioso, ¿verdad? Y hoy, pues les presento a la nueva San Luis Buenavista, ¿verdad? Un ambiente desolado, infectado, lleno de chinche picuda, llena de enfermedades, llena de no oportunidades a la población. Pues hoy pueden ver que la población se está levantando, está luchando por tener ese bienestar que nosotros les fuimos a inculcar utilizando los materiales del lugar, ¿verdad? Entonces vean, mucha gente ya pintó, ya le agregó pigmento a la pintura de cal y pintaron de diferentes colores la población. Antes ustedes veían esta población, daba tristeza, era una población donde todo era beige, ¿verdad? Así muy del colorcito del barro. Pero vean hoy brilla, ¿verdad? Y ese es el aporte que yo quisiera dejarles el día de hoy a los 250 participantes que hoy tenemos en línea. Hagamos cosas diferentes, hagamos cosas grandes que tengan impacto no solo en nuestro medio ambiente, sino que tengan un impacto ambiental. Y sobre todo, ¿verdad? Que tenga un gran impacto en las poblaciones que hoy en día pues tanto lo necesitan. Y estoy seguro que a través de fundaciones, organizaciones, el mismo gobierno, las municipalidades, iniciativa privada, ese voluntariado con universidades del país, se pueden hacer grandes cosas. Y muestra de ello es este caso que hoy les presento, en donde definitivamente la bioconstrucción formó parte de este siglo XXI, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, es todo de mi parte. Quiero agradecerle al comité organizador la oportunidad de haberles compartido esta solución. Estos materiales, pues son, como les decía, los podemos conseguir en cualquier lugar y el impacto de este tipo de proyectos va a ser grandioso. Y la satisfacción de uno como profesional de verdad es muy gratificante. Entonces les dejo mis redes sociales, mi correo electrónico por cualquier cosa que ustedes necesiten, mi LinkedIn y la página de nuestra marca www.orcalza.com. Les agradezco muchísimo el haber prestado atención a esta reunión y dejo abierto el micrófono para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a leer algunas de las preguntas que han estado haciendo. Bueno, tenemos unas hasta el momento.
Dice, la cal hasta cierto punto no es irritante a la nariz y garganta, pero ¿qué sucede con las personas que son sensibles a ello? En esta formulación que yo les di, bueno, si si abrimos una bolsa de cal y la inhalamos, ¿verdad? Sí va a ser irritante para nuestras vías respiratorias. Eso no lo tengamos, o sea, sí tengámoslo presente, ¿verdad? Si nosotros respiramos, abrimos una bolsa de cal y respiramos, sí vamos a tener de cierta manera irritación en nuestras fosas nasales. Ahora bien, la formulación que nosotros les dimos acá a estas poblaciones, si se dan cuenta, acá existen muchas formulaciones que a veces agregan azúcar, a veces agregan sal, otros agregan goma. Hay otro conglomerante que se llama cicalátex, sonolátex, que son prácticamente conglomerantes. La sal cumple la función de no dejar que exista esa liberación de esos polvos de la cal, ¿verdad? Entonces, prácticamente ustedes pasaban la mano en la pared y no tenían problemas de desprendimiento. Entonces, eso nos garantizaba, ¿verdad?, de que la gente no iba a estar de cierta manera inhalando esos polvos o esos finos que van a desprender las pinturas de cal, por ejemplo. Muchísimas gracias, ingeniero. Vamos a dejar las preguntas para que se las hagan, ya que algunos tuvieron la oportunidad de apuntar ahí las redes sociales del ingeniero. Queremos pasar a darle un pequeño reconocimiento por su tiempo y por compartir con nosotros toda esta experiencia. Muchísimas ¿Será que gracias. sería tan amable dejar de compartir su pantalla? Ahí está. Sí, sí, con mucho. Listo. Entonces le queremos otorgar este diploma que dice así, la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, el Comité Organizador de Estudiantes de Ingeniería Civil otorga el siguiente diploma al ingeniero Marco Carballo por su participación en el 16º Congreso Nacional y 12º Congreso Latinoamericano de Estudiantes y Profesionales de Ingeniería Civil de la Universidad de San Carlos de Guatemala como conferencista en la exposición de tema La bioconstrucción con cal del siglo XVI. Está firmado por el coordinador general, subcoordinador y nuestra coordinadora académica. Le agradecemos muchísimo su tiempo, ingeniero. Muchas gracias, Diego. Estamos a la orden y cualquier cosa, por